Mi nombre es César Ucate y estaremos hablando a continuación de la compactación, tipos de compactaciones y algún avance tecnológico que tengamos en cuanto a la materia, y tratar de establecer una relación de, de tipo de laboratorio versus la relación que puede haber en campo en cuanto a esto son con los parámetros. ¿Qué es una compactación? Es el proceso debidamente al cual se le aplica un esfuerzo al suelo, causando una densificación a medida que el aire se desplaza entre los poros de las partículas. Cuando se aplica un esfuerzo, causa una densificación del suelo, ahí el suelo va a mejorar su permeabilidad, va a incrementar los esfuerzos, y por ende, cuando se le aplica cierta fuerza al suelo, los granos se desplazan, se unen, hay una cohesión y se produce una compactación como tal. Normalmente la compactación es el resultado de alguna fuerza o una maquinaria pesada que comprime el suelo, pero también puede ser un proceso natural. En este caso puede ser por animales. La compactación en la ingeniería civil. El suelo forma parte vital de todas las estructuras que diseñamos en ingeniería civil. Llámese en soporte, llámese en estructura, por nombrar algunos. Para los tipos de suelos dados hay ciertas propiedades que debemos considerar a continuación. Por lo general, el suelo preseleccionado debe tener una resistencia adecuada, para evitar en algún futuro que haya un hinchamiento, haya cambios de volúmenes y un factor muy determinante que es el agua. Debemos tener en consideración porque él me puede ocasionar cambios de volúmenes en el suelo, y me puede ocasionar hinchamientos, y el cual posteriormente puede haber asentamiento, y obviamente me va a deteriorar la estructura. No debe poseer una permeabilidad adecuada prácticamente. ¿Cuáles son los procesos de compactación? Los procesos, podemos tener un proceso natural, un proceso de condición transportada y una compactación por maquinaria. La compactación natural, esta se puede dar, normalmente se da o se es fácilmente visualizada en los suelos agrícolas, el cual no se puede realizar un tipo de compactación como tal, porque va a impedir que se produzca la vegetación en el suelo, y por ende pues la productividad agrícola va a ser nula. Es un proceso de compactación natural en la vida, se da por concentraciones de ganado, y quedando la tierra compactada como zonas muertas de tierra o descubiertas por vegetación. Podría ser de un tipo de compactación estática. Que es estático, es un gran esfuerzo que se aplica lentamente al suelo y luego se libera. Podemos observar eso. Normalmente se observa mucho en fincas donde hay numerosas cantidades de ganado. Que es una compactación mecánica, una compactación por impacto. La compactación es producida por placas apisonadoras con golpe y se separa del suelo a una alta velocidad. Por ejemplo, un apisonado, impacto. Esta se puede realizar en suelos arcillosos, donde se aplican grandes esfuerzos para poder obtener un resultado adecuado para el suelo, para luego, de acuerdo a los estudios, me dirán si es apta o no apta para alguna estructura que se vaya a edificar o realizar ahí. La compactación por vibración. La compactación se logra aplicando suelo, se aplica vibraciones de alta frecuencia. Por ejemplo, en una placa puede ser un rodillo vibratorio. Una compactación por amasado. La compactación se logra aplicándole al suelo altas presiones distribuidas en áreas pequeñas de rodillos lisos. Por ejemplo, un rodillo patecabra. Compactación de suelos cohesivos. Los suelos arcillosos y limosos
o sean de materiales finos, de material muy fino, la compactación se produce por reorientación de granos y la distorsión entre estos, sus capas y sus capas absorbidas. Esto se logra por los esfuerzos que sean suficientemente grandes para vencer la resistencia de cohesión por fuerza de las partículas. Aquí entra en juego maquinaria muy pesada, donde debemos colocar pesos muy excesivos para poder lograr que este tipo de suelo se compacte. También está la compactación de suelos no cohesivos. ¿Cuáles son los suelos no cohesivos? Son los que están compuestos por piedras, rocas y gravas y en parte pocas arenas. Por lo general son suelos gruesos. En este caso los suelos granulares poseen en el proceso de compactación más adecuado resulta la vibración. Por eso es que nosotros cuando vemos en los procesos de la realización de pavimentación, por lo general vemos muchos rodillos, ya sean vibratorios, patas de cabra, rodillos neumáticos, en los cuales se aplica una fuerza moderada en el área donde se va a realizar el trabajo. La compactación eficiente de los suelos requiere presiones más altas para los suelos secos que para los húmedos, pero en el tamaño del área de la carga no es crítico. La eficiencia se mejora aumentando la presión durante la compactación a medida que los pesos específicos y la resistencia aumentan. ¿Cuáles son los avances tecnológicos? Pues un avance tecnológico sería una maquinaria que se llama Rockprint. Fue creada por una empresa para realizar trabajos de pavimentación rígida, el cual tiene como beneficio realizar ese trabajo en un ancho de 1 a 6 metros y tiene una capacidad de realizar este trabajo 500 metros por día. O sea, podríamos decir que gracias a los avances tecnológicos la cuestión tiempo y costo nos pudiese decir que pudiéramos mejorar en cuanto a rapidez de los trabajos, previendo un presupuesto no muy elevado. Para establecer una relación entre los ensayos de laboratorio y los valores obtenidos en obra, se realizan los patrones de compactación, se controlan las humedades. ¿Cómo se controlan las humedades en campo? Se utiliza un hidrómetro, pero por lo general esto no se realiza, es muy poco utilizado en obra. El decímetro nuclear, este es un poco costoso, en el cual el aparato es llevado a obra previamente ya con los cálculos realizados del CBR, se introducen dentro del decímetro y dependiendo de las capas, si las capas son entre 30 y 40 centímetros, el decímetro, eso lo decide el laboratorista, penetra esas capas entre 25 y 30 centímetros dependiendo del espesor de la capa. Él produce un pinchazo en el suelo y él me dará las densidades, las humedades óptimas y comparará los valores que obtuvimos en el laboratorio y los obtenidos en obra. Si no se posee esta herramienta, que es un poco costosa, realizaremos el cono de arena. En el cono de arena lo que vamos a realizar mayormente o lo que vamos a obtener son las densidades húmedas como tal. Para poder obtener una conclusión del suelo procesado previamente en el laboratorio y luego realizando un estudio en el sitio de la obra para llegar a una conclusión si hay que mejorarlo o está en óptimas condiciones. En óptimas condiciones el cono de arena, la densidad húmeda, pues en realidad sería adecuado realizarlo en el laboratorio porque esta muestra debe pasar por un horno a más o menos 110 grados
y durante 22 horas para obtener una muestra seca y pues a través de ecuaciones determinar el porcentaje de humedad que tiene el suelo. Como maquinarias tenemos pata de cabra utilizada, un rodillo vibratorio. Esto puede ser entre 5 8 toneladas dependiendo de lo que podamos requerir, el nivel de compactación y pues las densidades máximas en Venezuela permitidas para bases, subrasantes son del 95%. Son densidades óptimas, son densidades muy altas y pues los pesos específicos del suelo, todo eso en cuestión. Las maquinarias también tenemos un rollo neumático, tenemos un decímetro nuclear y un cono de arena. Sin más nada que decir, espero le haya gustado. Muchas gracias.